Los saludamos y también le agradecemos a la Universidad Javeriana por este espacio que nos ha invitado a compartir durante estos 2 días como partícipes en este evento. Pero unir estos 2 temas realmente creo que ha sido un acierto por parte de los organizadores, porque tienen mucho que ver y tienen mucho futuro juntos. Es decir, el futuro de la innovación, de la competitividad, es muy difícil que se pueda vislumbrar sin el apoyo decidido del área financiera. Y hay como tal unos retos, que son los que vamos a tratar de mirar hoy en este espacio, en este corto espacio de tiempo. Vamos a iniciar la charla con un poquito de contextualización, para aquellos que por lo menos una contextualización que nosotros proponemos, para todos aquellos que de pronto pues, no tengan toda la claridad de lo que ha venido sucediendo en el entorno del tema de la innovación y el emprendimiento. En fin, debo aclarar, porque veo pues acá a muchos expertos en finanzas que no soy financiero, vengo hablando más desde el lado de la innovación y del emprendimiento vinculado directamente pues, a este propósito. Entonces, bueno, sin más preámbulos, les cuento un poquito. Vamos a ver. Entonces, lo primero que uno se pregunta es, bueno, ¿qué es todo este tema de la innovación? Como ¿por qué se habla tanto de él? Etcétera, etcétera, etcétera. Y no crean, va uno y mira y habla con mucha gente y todavía no se han puesto de acuerdo totalmente acerca de cuál es el significado de la innovación. Algunas personas confunden el término con invención, con desarrollar un producto nuevo, con ocurrírsele a uno cosas diferentes. Otros dicen, no, la cosa no es así, la cosa es si usted hace algo nuevo, ese algo nuevo debe tener una viabilidad comercial en el mercado, porque de lo contrario pues es eso, simplemente un invento, y entre los inventores y los innovadores pues hay un trecho comercial que se debe sortear para poder uno afirmar que se trata de un producto o se trata de un término del otro. Entonces, ¿por qué se habla tanto del término? Entonces, viene uno acá y mira la frase que pronunció el presidente ejecutivo, el director ejecutivo de Procter & Gamble, que es tal vez una de las firmas más importantes del mundo, y creo que es contundente. Digamos que lo que él propone acá es que lo que ellos han adquirido por experiencia, lo que conocen por su historia, es que la innovación construye décadas y no construye futuros inmediatos. Es decir, nosotros sí podemos utilizar todas las herramientas de gestión posibles, etcétera, para poder uno lograr que la empresa en el corto plazo sea pues muy eficiente y muestre todos los balances super efectivos y muestre que el desempeño trimestral pues es maravilloso. Pero realmente la innovación va más allá. La innovación se refiere específicamente a hacer que las cosas se construyan de una manera tan fuerte que las empresas sobrevivan por décadas. O sea, se construyen décadas. Mirando un poco lo mismo que les estoy comentando de Procter & Gamble, aquí tengo mis diapositivas también. Para el año 2000, su producto estrella, Tide, en Colombia creo que es Ariel, de la división de cuidado del hogar y de telas, estaba pues bien, seguía siendo, después de 50 años, seguía siendo el principal producto del mercado, el líder, pero ya no crecía. Y ya las expectativas de Procter & Gamble pues no eran pertinentes con lo que se deseaba que ocurriera con este producto. Entonces, que se pusieron a planear lo que hacemos con todo este tema y demás, y decidieron darle pues, un vuelco a la organización 10 años después, gracias a los procesos de innovación que ha efectuado Procter & Gamble, que entre otras es líder en el mundo en temas de innovación corporativa. Podemos decir que Tide hoy en día pasó de vender 12 billones de dólares anuales a 24 billones de dólares anuales. En un momento de muchísima incertidumbre, los de Procter & Gamble decidieron que iban a asumir el reto de la innovación de una manera
muy contundente, y fue así como lograron que este producto, solamente para mencionar uno de los productos de los miles de productos que tienen en su portafolio, lograra pasar a tener pues esta cifra. O sea, solamente la división de ellos, gracias a este producto, logró duplicarse en ventas. Y comenzaron a surgir pues en montones de mercados que ellos antes no atendían, en mercados emergentes específicamente. Surgieron pues una gran variedad de productos y de alternativas para el consumidor que lograron este objetivo tan impresionante. Si uno ahí mira un poquito qué hace Procter & Gamble en temas de innovación, la inversión que ellos tienen anual en investigación y desarrollo es de $2 billones, 2.000 millones de dólares, que le invierten solamente a temas de innovación. Hacen cerca de 20.000 estudios al año en cerca de 100 países, pues con unas cifras impresionantes. O sea, solamente en investigación de mercados, de investigación del consumidor, están invirtiendo cerca de 400 millones de dólares al año. Entonces, los resultados, pues uno dice, bueno, si yo vendo 24.000 millones de dólares y invierto 2.000 millones y solamente eso será con un producto, la pregunta es, ¿vale la pena realmente innovar, invertir en plata en innovación? Y la respuesta es contundente, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. La cosa es con inversión y la cosa es con resultados. O sea, la innovación sí marca una diferencia grande. Eso básicamente creo que ha sido la gran digamos, revolución de los últimos años, cuando se le da finalmente a muchos países la opción al conocimiento y a la innovación para cumplir su papel de manera contundente. Eso pues es un estado ideal, o sea que básicamente lo que uno podría estar viendo es que la innovación es competitividad y desarrollo, es sostenibilidad hacia el futuro, es capacidad de expandirse en los mercados y lograr cosas muy buenas. Entonces, pero bueno, ¿qué pasa en Colombia? Pues en Colombia tenemos muy buenos ejemplos. Por ejemplo, tenemos a este emprendedor que se llama Andrés Barreto y que siendo estudiante en Estados Unidos creó una empresa que se llama Good Chart, que hoy día tiene cerca de 35 millones de usuarios en el mundo y creciendo pues a unas tasas impresionantes, solamente siendo uno de sus proyectos. Tiene más proyectos sobre los cuales está trabajando que también prometen ser una cosa increíble. Pero el libro es, listo, en Colombia no sabemos el cuento, o sea, le creemos al cuento y toda la cosa, pero de verdad tenemos claro cuál es la situación, de verdad tenemos claro que este asunto es de meterle plata, de meterle esfuerzo, de meterle el hombro, de una manera contundente para lograr esos resultados que veíamos hace un momento, o simplemente se está quedando todo en un discurso que solamente, pues aparte de algunos actores que muestran unos resultados bastante interesantes, pues no logramos que sea una cosa masiva. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando entonces en Colombia? O sea, sí realmente estamos haciendo todo lo que toca hacer, o es un discurso, y uno mira básicamente qué dice el Estado, ¿no? Entonces el Estado sacó una cosa que se llama o desarrolló un sistema nacional de competitividad que tiene varios actores, y ese sistema nacional de competitividad con esos actores a lo largo de todo el país definió como objetivo nacional lograr que en el año 2032 se cumpliera esa situación para el país, es decir, que lográramos ser un país de ingreso medio alto. Hoy en día pues somos un país de ingreso per cápita PPP cercano, aquí dice que $15.000 PPP, tengo otros informes que dicen que son 10.200, otros dicen que son $8.200 nominales, y que queremos crecer a los niveles de Chile. Para eso necesitaríamos unos crecimientos del 4.1. Si queremos llegar a lo que hace hoy en día República Checa o Portugal, pues tendremos que crecer al 6.6, o si queremos llegar a hacer lo que hace España en 2032, tendremos que crecer al 7.8%. Es decir, el informe nacional de competitividad del 2011 no arroja unos datos muy alentadores. Básicamente dice que estamos lejos de cumplir la meta y que a pesar de que arrancamos en el 2006 una visión hacia el 2032, es realmente poco lo que hemos logrado avanzar para cumplir estos objetivos, a pesar de que el país ha estado creciendo, que el país ha estado comportándose de una manera muy positiva.
Algunos economistas explican la situación pues porque hemos tenido como, digamos, un auge relacionado con un auge que es más sectorial que cualquier otra cosa. Un crecimiento pues basado en la minería, en la industria extractiva, y eso pues realmente no es lo que estamos, o no es de lo que estamos hablando cuando hablamos de innovación y poder llegar a mercados globales con nuestros productos y con nuestras empresas. Global Entrepreneurship Monitor, que es una de las herramientas referenciales más importantes que hay en el mundo en el tema de emprendimiento, plantea en su modelo cómo se entiende la generación de riqueza. Y la generación de riqueza definitivamente es un acto en el cual intervienen no solamente las empresas grandes constituidas, sino también el tejido empresarial del país, que en su gran mayoría son pymes, y el emprendedor, el empresario. Entonces, el actuar de esos tres personajes, de esos tres actores, supuestamente es el que debe permitir que nosotros cumplamos con esos objetivos planteados en Visión Colombia 2032, es decir, mayor PIB, mayor empleo, mejores condiciones, desarrollo económico, social, etc. Entonces, la pregunta es, si todas las cosas están tan claras, pues definitivamente, ¿por qué nos estamos alejando del camino? ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta pues para que nuestras empresas se metan de verdad en el cuento de la innovación, de la competitividad, y comencemos a hacer inversiones importantes? Es ahí donde entra un poco el tema que nos convoca hoy y que yo planteo como desafíos para las finanzas, unos desafíos que digamos que le planteamos a los expertos en estos temas que aquí se encuentran aquí hoy, y que nosotros pues quisiéramos como dejárselos para que puedan contribuir de manera efectiva a que esos actores logren sus cometidos, es decir, desde el emprendedor hasta la pyme y después hasta la gran empresa. Entonces yo dije, bueno, esos desafíos suenan como que vengo aquí a darles garrote. Entonces pues dije, yo estaba como medio asustado porque dije, pues claro, si uno le da garrote y uno es financiero, pues no se lo devuelven y escuchan. Entonces ya veo como miedo y dije, de pronto no voy, pero tan de buenas desapareció el gurú de la innovación, un profesor de la Universidad de Harvard que se llama Clayton Christensen, con este artículo, y lo encontré. Entonces dije, bueno, ya voy tranquilo porque el que les está dando palo es él y no yo. Entonces básicamente pues creo que el título es bastante diciente, ¿no? El título dice cómo las plantea él como algunas herramientas frecuentemente utilizadas en el quehacer financiero, pues son básicamente asesinas de la innovación. O sea, someten a las empresas a unas fuerzas que impiden el desarrollo normal de procesos innovadores al interior de las organizaciones. Entonces, pues me alivió mucho poder encontrar este artículo, pero pues ya entrando ahorita un poquito más de confianza les cuento algunas cosas que yo pienso. Entonces, ¿qué sucede? En principio, lo que plantea Christensen es que hay tres herramientas frecuentemente utilizadas de las finanzas que están pues, impidiendo. ¿Se alcanza a ver? La primera, es lo que dice, por lo que plantea básicamente es que tres de esas generan unas problemáticas importantes pues, en las empresas. La primera de ellas es el flujo descontado de caja. El famoso flujo descontado de caja pues, es una herramienta que se utiliza todos los días, a toda hora, en todo tipo de situaciones para evaluar proyectos. Y él dice pues, que realmente ahí hay un problema grave, porque lo que está sucediendo es que al utilizar esa herramienta se está haciendo implícitamente una aceptación, y es que hay una diferencia entre la plata de hoy y la plata de mañana, queriendo decir con eso que de alguna manera, si uno quiere invertir en innovación y uno se somete al escrutinio de una herramienta como el flujo descontado de caja, pues va a tener
muy posiblemente una respuesta negativa ante la alternativa de invertir. Dice él que eso está bastante errado, que generalmente que no es un problema tanto de la herramienta, sino más bien de los analistas, porque generalmente los analistas entran en una situación como esta. Dicen ellos, los analistas, que si no se hace la inversión en innovación, la salud actual de la empresa permanecerá indefinidamente en el futuro. Entonces, ante la propuesta de una alternativa de inversión en innovación, pues la gerencia o las personas que toman las decisiones en las empresas, ellos dicen, pues claro, pues está riesgoso y no se puede medir, de pronto la cosa no va a dar los frutos en tan corto tiempo, que es mejor que no hagamos nada. Entonces, esa decisión básicamente es la alternativa, digamos, de dejar las cosas que sigan como están y pues que la empresa va a seguir viendo. Pero lo que plantea Christensen es que eso no es así. Lo que plantea Christensen es que el no hacer nada en un ambiente competitivo es tan grave como, o es tal vez más grave que intentar hacer innovación y de pronto fracasar en el intento. Lo que él dice básicamente es que ese modelo, el modelo que se utiliza comúnmente utilizando la herramienta del flujo descontado a caja, lo podríamos ver en esta gráfica como la línea que representa esta línea que estoy mostrando con el marcador contra esta otra. Esta es básicamente la alternativa de no hacer nada según lo que dice el flujo descontado a caja por la decisión que se toma gracias a ese uso, donde pues no va a pasar nada. Entonces yo puedo comparar pues la metodología de FDS y BPM, implícitamente hacen esta comparación y dicen pues esto es lo que no se pierde por no hacer la ejecución. Pero él dice no, el costo de no hacer nada es esto. Hay un decrecimiento en las empresas, los competidores van a seguir haciendo cosas, vamos a perder mercado, vamos a perder ventas, y se nos van a aumentar los precios, perderemos posicionamiento en el mercado. Y si uno quiere de verdad hacer una comparación seria, uno tendría que mirar cuál es la diferencia entre no hacer nada, que es esta, y hacer algo, o hacer inversiones en innovación. Entonces, pues el planteamiento es bastante interesante, me parece que tiene todo el sentido del mundo, y digamos que en ese momento pues deja un poquito medio al desnudo esa falencia que tiene esa herramienta. Por otra parte, dicen, hay un segundo error con el tema del flujo descontado acá, y es que lo que uno hace es hacer algunas estimaciones de lo que va a suceder con el flujo de caja hacia adelante, y resulta que esas estimaciones son bastante complejas y son bastante difíciles muchas veces de predecir. Entonces, en su experiencia se ha dado cuenta que muchas veces solamente el BPM calculado de un valor terminal mal calculado es casi el 50% del BPM, y los ejecutivos, la gerencia de las organizaciones está tomando decisiones con base en eso. Entonces dice, ¿cómo es posible que uno pueda tomar decisiones con base en eso si uno está utilizando estimativos en el futuro terminales con unos errores gravísimos? Y plantea una cosa aún mayor, más grave, dice, además usted cómo hace para asumir que todos los resultados terminales deben darse en el quinto año, cuando en innovación muchas veces es ahí apenas en el quinto año cuando están comenzando medio a darse las cosas, porque la innovación es un tema de largo aliento, un tema de largo plazo. Entonces plantea también, pone el dedo en la llaga y dice, ustedes no me pueden decir a mí que con un valor terminal calculado a 5 años inexacto me puedan con una cifra que es el PPN decir si debo o no debo hacer innovación. Lo dice él, ¿no? Otro punto que es él, ¿no? Otro tipo de problema que él plantea es el mal uso que se le da a los costos fijos o hundidos. Esos costos fijos hundidos son básicamente, o se dan muy frecuentemente en todas las organizaciones, unas más que otras dependiendo pues, de la estructura de costos que se tengan. Ustedes saben bien pues, que existen los costos variables, los costos fijos y pues estos costos en algunos casos se toca diluirlos, digamos, entre toda
operación de la empresa para que puedan ser absorbidos. Los costos hundidos, por su parte, pues son todos aquellos costos que se meten en infraestructura, que se meten en miles de inversiones que ya finalmente pues, no se pueden sacar. ¿Estoy bien de tiempo? ¿Sí? Entonces, dice él que para la innovación, ahorita dado que las empresas que ya llevan tiempo en el mercado se ven sujetas a utilizar costos marginales para sus cálculos y para su toma de decisiones, están obligando a que se apalanquen en activos y en tecnología que ya de pronto en un momento dado puede ser obsoleta. Entonces, frente a una empresa que está ingresando al mercado y que no tiene esta problemática, pues están en desventaja, en total desventaja, porque entonces la gerencia se ve obligada a asumir el problema de los ingresos marginales y los costos marginales como fundamento para la toma de su decisión. Eso hace que se trate de revertir una situación de obsolescencia vigente en sus procesos y en sus activos, mientras que los nuevos no. Entonces, eso es un problema grave que se tiene. Otro problema, por ejemplo, que plantea el entorno muy similar a esta situación se relaciona con el manejo de la depreciación de los activos, en la cual pues algunas veces la vida útil de la tecnología es superior a su vida competitiva, es decir, dura más la tecnología de lo que realmente es útil en la realidad como componente competitivo de la organización. Muchas veces a muchos les ha tocado matar rápidamente esas tecnologías, apurar esas depreciaciones, montando unas pérdidas trimestrales bastante grandes que a la postre terminan cobrándoselas en los mercados financieros, que a su vez son otros verdugos también de la innovación. Entonces, como toda la lógica se basa pues en términos de EPS o ganancia por acción, pues cualquier cosa que haga incrementar los costos, que disminuya las utilidades trimestralmente, hace que se castigue el precio de la acción por ese mismo motivo. Entonces ahí hay un problema también y sugiere pues que debería cambiarse el sistema de depreciación a unos que sean mucho más acelerados, que duren mucho menos que la verdadera vida útil de los activos que se están comprando. Por último, plantea el problema que les acabo de mencionar acerca de la lógica que se ha construido en torno a la EPS o ganancias por acción, sobre la cual inclusive se manejan todas las políticas de compensación de los ejecutivos de las empresas más grandes. Los accionistas son básicamente los que quieren, o los que digamos que revuelven el avispero al querer pues, maximizar sus utilidades por acción, sus dividendos, y con eso lo que están logrando es que toda la lógica de la gerencia gira en torno a desarrollar resultados en el corto plazo. O sea, las empresas han entrado en una lógica cortoplacista en la cual lo que importa es el próximo informe trimestral y ya. Con eso lo que están logrando es matar la innovación, porque por el contrario hacer inversiones grandes en innovación implican precisamente perjudicar esos estados financieros. Plantea que pues, digamos que aunque no es digamos culpa de los expertos de las finanzas ni nada de eso, sí es una lógica muy dañina del mundo financiero. Creo yo que tiene especial relevancia. Este paper que él escribió fue del 2008. No he podido saber si se hizo antes o más o menos por la misma época donde se tuvo la gran crisis financiera y pudo pues, de pronto estar de alguna manera prediciendo lo que iba a suceder en unos pocos meses. Otro problema, este ya es mío. Este es otro problema, digamos, en el cual los financieros, digamos, los expertos en finanzas nos pueden ayudar mucho. Las finanzas deben contribuir para resolver. Es el problema de alguna manera de la lógica de los proyectos empresariales. El problema particular de las distancias al mercado. ¿Qué
¿Qué es lo que ocurre? Esto es básicamente lo que nos han enseñado acerca de lo que ocurre cuando se monta un proyecto empresarial. Hay un periodo de planeación, luego se ingresa a un periodo operativo en el cual hay flujos negativos hasta una validación del consumidor y luego comienzan a haber nuevamente flujos positivos que recuperan la inversión, por lo menos lo que se había invertido hasta acá, hasta llegar a un punto donde ya hay unos ingresos constantes, permanentes para la empresa. Esta gráfica tiene un nombre, se llama el Valle de la Muerte, donde básicamente la gran mayoría de las empresas se quedan acá. Pero dentro de esta lógica, básicamente lo que está sucediendo es que casi todos los proyectos empresariales se están planteando con unas distancias muy cortas en este punto. No es porque aquí sea corto, sino porque es la lógica. Es decir, todo lo que se ha concebido en torno al emprendimiento y la innovación dice: usted tiene un producto, usted tiene un proyecto empresarial ya montado, un plan de negocio, venga, muéstrenlo y cuándo arranca operaciones, y si puede arrancar operaciones en 4 o 5 meses. Y la cosa, para hacer productos con altas barreras de entrada, que sean de verdad posibles candidatos a competir en los mercados globales, la cosa no funciona así. Y más cuando en todo momento estamos hablando de la era del conocimiento. Generalmente lo que está ocurriendo es que los productos con mayores posibilidades de generar grandes ventajas competitivas requieren mucho tiempo de cocción, requieren mucho tiempo de investigación, requieren tiempo de desarrollo, de prototipos y demás, y esa cultura pues no se da en este país. No se da en este país porque pues obviamente aquí prima una cultura que no, digamos, permite que haya interés en arriesgar cantidades de dinero elevadas en ese tipo de digamos, aventuras preempresariales. Cuando no hay estructuras formales de capital de riesgo en un país como Colombia, tan grandes, y cuando los inversionistas ángel también se mueven dentro de esa lógica, debería quedar esa misión a la gran empresa, hacer emprendimiento corporativo, y tampoco se está haciendo. Estamos en una lógica donde tenemos unos productos y esos productos queremos meterlos en más mercados, pero llegamos a esos mercados y resulta que no somos lo suficientemente competitivos, luego el proceso se está haciendo muy lento. Volvemos a lo mismo, tenemos que invertir en investigación y desarrollo, pero la lógica y la cultura que se da desde el punto de vista financiero y de aversión al riesgo impide que se hagan esas inversiones. Por lo tanto, se hace importante que desde las finanzas hagamos una revisión de todo ese tema cultural para que podamos de alguna manera lograr sortear un poquito esos obstáculos que nos están impidiendo llegar a donde queremos. Esto sí se parece más a lo que sucede en la vida real. O sea, entre la actividad que tienen los emprendedores, sea quienes sean, porque pues siempre creemos que son individuos, pero pueden ser empresas o pueden ser organizaciones pensando en hacer algún tipo de spin-off. La distancia que hay entre que esta empresa se cree, pase por todas estas etapas y llegue a ser una gran empresa, como puede ser acá, en un proceso de desarrollo empresarial, que es un proceso largo. Al ser un proceso largo, pues deben haber apoyos en todos estos ciclos, en todos estos puntos, que son ciclos. Entonces, la pregunta es: ¿de dónde hacemos para que esa plata salga? Porque si seguimos pensando un poquito en el emprendimiento y la innovación sin plata y sin, digamos, algunas culturas que permitan que eso florezca, pues realmente estamos haciendo las cosas con las uñas y seguimos de pronto mordiéndonos la cola. Esto es como un poquito hablando de lo mismo. Estas son las 3 fases que debe surtir una empresa para disminuir el riesgo al inversionista. Primero, el inversionista tiene una percepción de riesgo bastante elevada en torno a la capacidad que tengan los empresarios en desarrollar sus productos. En tecnología estamos hablando de la incapacidad que tiene el inversionista de ver si la tecnología que se está planteando en un momento dado será viable desde el punto de vista de prototipo. Ahí se necesita plata para poder desarrollar cosas. Entonces, obviamente, el inversionista dice: si yo le meto mucha plata, espero unos resultados bastante elevados. Y si usted no me lo está garantizando, pues yo no le meto plata.
Entonces entramos en un círculo vicioso. Está aquí, desarrollo. Entonces, las finanzas, junto con otras disciplinas, deberíamos trabajar en encontrar sistemas que pudieran entregarle a los potenciales inversionistas otros elementos de juicio diferentes, porque si no, pues no vamos a estar haciendo nada. Ese es un reto que tenemos conjuntamente las finanzas y disciplinas anexas de la administración de empresas y de otras tantas. Ya pasar acá a la aceptación del consumidor es mucho más fácil. El inversionista tiene una percepción, si se logra pasar esta percepción de riesgo, esta otra va a ser más fácil, aunque él también pues está bastante expectante de que lo que se prometió acá sea realmente algo que interese al consumidor, y por último está con mucho deseo de que sean capaces los equipos de llevarlo a una correcta implementación, lo cual muchas veces ha matado muchas innovaciones muy interesantes. La capacidad es también, porque debería aclarar yo, el primer riesgo que sortea un inversionista es la del equipo. Si él no ve un buen equipo, él jamás va a invertir en ese proyecto. Otro reto interesante, otro desafío interesante que también se plantea acá es el de la valoración de empresas en el premercado. Es decir, antes de que salgan al mercado, todas estas empresas, como la que he mencionado, tienen procesos largos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para nosotros poder valorar esas empresas de manera que sean fácilmente visibles, o sea, que sean fácilmente transables y justas en los procesos de transacción de la propiedad con el emprendedor? Lo que se ha visto muchas veces es que el emprendedor es el que sale muy perjudicado de todas estas transacciones de propiedad, porque termina vendiendo muy barato tecnologías que de pronto están bien desarrolladas. Hablo del emprendedor como puede ser un individuo, pero también estoy hablando del emprendedor corporativo, que puede ser, por ejemplo, una universidad que está en un proceso de desarrollar una spin-off. ¿Cómo hago para vender? ¿Cómo hago para valorar todo eso si yo todavía ni siquiera voy a vender el producto? ¿Qué tipo de etapas puedo surtir para yo demostrar que esto sí van bien encaminado y voy a lograr vender de pronto a un precio justo este invento o esta tecnología que hemos desarrollado? De hecho, me encontré con este modelo que ustedes pueden apreciar ahí, que es específico para la industria farmacéutica, donde ya muchas de las cosas están estandarizadas. Es decir, si se logra pasar de una etapa a otra, ya hay un evento de cambio de valor de la tecnología, y eso ya hace que los potenciales inversionistas que quieran sumarse a esta iniciativa deban pagar más. Este modelo financiero básicamente de pronto podría ser de alguna manera aplicado para otro tipo de tecnologías. Y ya para terminar, los últimos 3 retos que yo quisiera plantear se circunscriben específicamente para el emprendedor. A los emprendedores les está costando mucho trabajo convencer inversionistas, y cuando ellos tienen el potencial, ¿hay alguien que esté preocupado por valorarlos? Realmente no hay nadie, y creo yo que esa es una misión de las finanzas. Ellos deben ser capaces de generar instrumentos de valoración de equipos altamente productivos. Los equipos altamente productivos, una vez se le demuestre al mercado de inversionistas que es así, seguramente van a lograr el apoyo financiero para hacerlo. Entonces ya el proceso de convencimiento no debería ser tan amplio. El otro punto también interesante es el tema de los planes de negocio que tiene que elaborar este emprendedor para sacar adelante su empresa o su proyecto empresarial. Y lo que está sucediendo en este momento es que se vuelve un tema muy complejo, demasiado oneroso y bastante impreciso. Entonces ponemos a la gente, o sea, todos los instrumentos del Estado, por ejemplo, el Capital Semilla, están poniendo a la gente a hacer planes de negocio, están haciendo proyectos empresariales supremamente profundos y complejos y demás, para después saber que solamente le van a asignar recursos a unos cuantos, a unos pocos, y no tiene sentido. Entonces, si nosotros hacemos planes resumidos, que se pueden hacer planes de negocio resumidos, mucho más ágiles, versátiles y demás, cómo manejar las finanzas que van detrás de ese proyecto empresarial, de ese plan de negocios, cómo hacer algo que sea más sencillo que la modelación financiera 5 años que estamos haciendo en este momento,
cómo podemos elaborar algún tipo de instrumento que nos sirva para medir el potencial de ese proyecto, que no sea la TIR y el VPN. Esa es una pregunta que también les dejo como un reto para ustedes, a ver si nos pueden ayudar, y de verdad que nos ayudaría muchísimo. Y en ese mismo sentido tenemos la modelación de negocios, que se ha convertido en muchos espacios como la mejor manera de establecer el potencial de un mercado. El problema de la modelación de negocios es que uno puede, en el estado del modelo de negocio, uno puede salir a verificar qué tan interesante puede ser esa propuesta de valor conjunta para un mercado en particular. Contrario a lo que sucede con un plan de negocios, que tiene unas complejidades superiores y no permite visualizar eso tan fácilmente. La gran virtud del modelo de negocio es que toda la propuesta de valor la integra en un solo escenario. Si la propuesta de valor queda integrada en un solo escenario, es para mí mucho más fácil ir a verificar en el mercado previamente si lo que yo estoy proponiendo va a tener algún grado de aceptación. Si es así, pues uno continúa. El problema del modelo de negocio es que es básicamente el diseño de cómo funcionarían las variables, más no contiene elementos estratégicos tan claros y por lo tanto no contienen muchas finanzas. Ahí es donde se pierde un poquito. Un reto interesante para las finanzas sería establecer herramientas que permitan integrarse al diseño de un modelo de negocio y de esa manera poder establecer aún mejor la viabilidad de ese proyecto. Y ahí sí procede uno a hacer un plan de negocio ya bien grande, con factores estratégicos claros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se pierde tiempo. El emprendedor no pierde el tiempo, es decir, y se van mejorando las cosas, se hacen procesos cíclicos. Entonces, ya con pues cierro mi intervención. Les agradezco muchísimo. Esos son los retos que les dejo para que de pronto los analicen. Quedo a sus órdenes para poder ampliar la información que ustedes consideren. Muchas gracias.